A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. De RCR, Red de Comunicación Regional, Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Teodoro, muy amable. Igualmente, José. Vamos a analizar el balance del sector minero al 2022 y las perspectivas para el 2023. ¿Cómo cerró el sector minero en el 2022? Sí, cuando uno ve la cifra agregada de producción minera, ¿no?, que es, digamos, el principal indicador de desempeño del sector, uno encuentra que ha sido, digamos, prácticamente un crecimiento nulo en el 2022, ¿no? El sector prácticamente ha registrado un crecimiento de la producción nulo, es decir, una caída ligera, ¿no?, de menos 0.3%. En la práctica eso es básicamente de que el sector ha estado en los mismos niveles que en el 2021 durante el 2022. Pero cuando uno revisa en realidad el resultado agregado, hay una diferencia bastante importante en el desempeño que tuvo la minería en la primera mitad del 2022 versus cómo cierra el 2022, ¿no? Porque hay que recordar de que la primera mitad del 2022 para la minería fue bastante complejo, ¿no? Estuvo paralizada durante bastante tiempo, ¿no?, a uno de los yacimientos más grandes de cobre, no solamente del Perú, sino de todo el mundo, ¿no? La minera Las Bambas paralizó su producción en alrededor de 50 días, por lo menos, ¿no? Estuvo bloqueada más o menos casi 2 meses, ¿no?, en los cuales no pudo transportar mineral, no pudo transportar insumos para producir el mineral, y por lo tanto también se afectaron los envíos de esta empresa al exterior. Entonces tenemos, digamos, un primer momento, ¿no?, en el que la minería estuvo fuertemente afectada. De hecho, durante los 3 primeros trimestres del año, ¿no?, el sector minero cayó alrededor de 2.8% en promedio, ¿no? Pero lo que vemos es de que hacia el cierre del año la minería más bien ha sido lo que te ha impulsado no solamente, digamos, la actividad primaria, sino que ha evitado de que el crecimiento de la economía peruana en su conjunto sea menor, ¿no? Ha evitado de que esa desaceleración que registraba, por ejemplo, otros sectores más vinculados a la demanda interna pueda afectar al resto de la economía, y por lo tanto el resultado de la economía ha sido mucho mejor, digamos, gracias a la minería, ¿no? Porque lo que hemos visto justamente en la última etapa del año es de que, en primer lugar, empezó a operar uno de los yacimientos también más grandes en los que se ha invertido en el Perú durante los últimos años, que es Quellaveco, ¿no? Quellaveco finalizó el año produciendo alrededor de 30.000 toneladas métricas por mes, ¿no? Eso es una contribución significativa, importante, que ha elevado también bastante la producción de Moquegua, ¿no? Y que también permitió que el sector en su conjunto termine el año creciendo en tasas de casi 11%, ¿no? En diciembre el sector minero registró un crecimiento de 11%, ¿no?, favorecido evidentemente por el inicio de Quellaveco, pero también por la normalización en la producción de otras minas, ¿no? Por ejemplo, un caso muy particular es, por ejemplo, lo que venía ocurriendo con Cerro Verde, ¿no?, que comenzó a normalizar un poquito sus operaciones. Y también lo otro es de que, por ejemplo, cuando comparas el diciembre del 2022 versus el mismo mes del 2021, lo que tienes es que, por ejemplo, Las Bambas también estaba produciendo alrededor de 12.000 toneladas métricas. Eso no es prácticamente nada comparado a lo que ahora está produciendo, que son más o menos alrededor de 25.000, 24.000 toneladas métricas por mes, ¿no? Entonces, has tenido el inicio de Quellaveco, has tenido la normalización en la producción de otras minas que habían sido afectadas por conflictos, y eso es lo que te está impulsando, digamos, como que la producción del sector minero en la última parte del año, y se espera que también durante la primera mitad del 2023 este sea un factor que eleve significativamente la producción primaria, ¿no?, la parte, digamos, más vinculada, digamos, a los sectores extractivos, ¿no? ¿Qué ha mantenido? No hubo un crecimiento en la producción, pero en cuanto a niveles de precio, eso Sí, también es otro factor. ese tal vez es un factor que influye mucho más en el tema de las exportaciones, por ejemplo, Claro. ¿no? Y en el tema de las exportaciones hemos visto que en el 2022 se cerró con alrededor de 37.000, 38.000 millones de dólares, ¿no?, de exportaciones. Esto está ligeramente por debajo del récord que alcanzamos en el 2021, ¿no?, de casi 39.000 millones de dólares de exportaciones mineras. Y el principal mensaje, la principal conclusión es de que este, digamos, monto de exportaciones que hemos tenido en el 2022 hubiera sido mayor si es que no se registraban, digamos, estos conflictos, ¿no? Porque hay veces en las que el menor precio lo puede compensar el volumen, ¿no es cierto? Porque recordemos de que las exportaciones son la multiplicación entre el precio del producto y la cantidad del producto Sí. exportado. Entonces, si cae P,
lo que te puede llegar a compensar es Q, ¿no es cierto? Y en este caso lo que ha pasado más bien es de que hacia el cierre del año recién más o menos han estado comenzando los volúmenes, porque en la primera mitad del año los volúmenes se vieron afectados por los conflictos, ¿no? Entonces, cuando tienes buenos precios todavía, porque hay que señalar lo siguiente, ¿no? O sea, en verdad sí cayeron los precios durante la segunda mitad del año, pero los precios del cobre sobre todo, pero se mantuvieron todavía en niveles relativamente altos respecto al promedio que tenías antes de la pandemia, ¿no? Entonces eso de todas maneras impulsa todavía o favorece todavía a los envíos del sector. Entonces es por eso que todavía mantenemos niveles relativamente altos comparado a lo que teníamos en años previos de exportaciones, ¿no? El otro aspecto, estamos comenzando el año 2023. ¿Cómo estás mirando las perspectivas para el 2023? Estamos viendo toda una Sí. conflictividad social, sobre todo en el sur del país, donde se ubica el corredor minero, donde están minas importantes. Las Bambas, Habday, Antapacay, ¿no? Y puede afectar otros proyectos. Aún así, todavía miramos con optimismo el 2023. Creo que en general es un entorno bastante riesgoso, pero de que si la conflictividad y las tensiones sociales que se registran alrededor de la minería se alivian, ¿no? Se revierten y se encuentran mecanismos para encontrar el diálogo, digamos, para favorecer el diálogo, es muy probable que el sector minero crezca a tasas bastante altas este año, ¿no? Por lo menos en producción, ¿no? En producción, el Banco Central de Reserva espera, digamos, un incremento de alrededor de 8% para el sector minero este año, ¿no? Pero evidentemente los riesgos alrededor de la conflictividad podrían, en todo caso, sesgar esta cifra, ¿no? A la baja, ¿no? En general, lo que se espera es que Quellaveco, digamos, sea el principal impulsor de la producción este año, y la normalización en las operaciones de otras minas también continúe favoreciendo al sector. Eso, digamos, en el ámbito de la producción, en donde tal vez el sector no muestra el panorama más positivo, es por el lado de la inversión, ¿no? Porque digamos que la inversión a partir del año pasado, a partir de la segunda mitad del año pasado, comenzó a sentir ya un poco los efectos de no tener un proyecto de 5.300 millones de dólares como Quellaveco, por ejemplo, ejecutando inversiones, ¿no? Ejecutando obras, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, de que la inversión minera terminó el año creciendo a tasas, cayendo, perdón, a tasas, digamos, de alrededor de 13%, ¿no? En el último trimestre del año, y este resultado podría prolongarse en este 2023, ¿no? El Banco Central de Reserva tiene estimados muy similares a los nuestros, ¿no? Que la inversión privada en minería caería alrededor de 16% este año, el 2023. Entonces, por ahí es donde vemos en todo caso un poco los problemas más vinculados a las perspectivas del panorama del sector minero por el lado de la inversión, ¿no? Evidentemente, por el lado de la producción, los conflictos han estado incidiendo de una manera todavía acotada en esta primera mitad del año, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que el efecto de las paralizaciones o de las interrupciones de las vías, de los bloqueos, ha afectado principalmente, por ejemplo, la unidad minera San Rafael, ¿no? En el caso de Puno. Ahí es donde sí vemos, por ejemplo, que en la producción de estaño podemos tener algunas implicancias un poco negativas, ¿no? En la medida de que si no se restablece esto, digamos, la producción de estaño que se había alcanzado en el año 2022 podría de alguna manera no repetirse en el 2023. ¿Y cómo afecta esto? Tú acabas de citar San Rafael, que es una unidad minera que pertenece a Minsur, que está ubicado en Antauta, en Puno. Así como eso, Antapacay también ha paralizado. Así como eso está paralizado en este momento Las Bambas. ¿Cómo eso influye en el tema, primero, de recaudación y segundo, en el tema de distribución de recursos para las regiones? Sí, lo que tocas es muy importante porque justo el año pasado se tuvo un récord de transferencias. Son casi 11.000 millones de soles por canon, regalías y otros derechos mineros que se transfirieron en los gobiernos regionales y locales para ejecutar obras. Entonces, en la medida que no se restablezca, digamos, la producción, en la medida que no se restablezca la operación de los yacimientos mineros, es muy poco probable de que en un entorno de precios todavía relativamente competitivos, pero que los volúmenes no se recuperan, que se puedan repetir esos niveles de transferencia, ¿no? Eso es un poquito, digamos, el mensaje por el lado de la recaudación,
¿no? Porque lo que hemos visto en realidad es de que, por ejemplo, en el caso de Antapacay, sí cae fuertemente la demanda diaria de electricidad, porque ese es, digamos, como que un poquito el principal indicador Claro. con el que contamos para poder monitorear cómo le van las minas, ¿no? Cae fuertemente hacia finales de enero, pero se restablece, ¿no? Lo que no hemos visto que se restableció hasta ahora es el caso de Antapacay, perdón, el caso del San Rafael, San ¿no? Rafael. O sea, el de Antapacay sí se revierte, pero el San Rafael no. Y en el caso de las Bambas hemos visto que todavía, a pesar, digamos, de que ha anunciado la paralización, ¿no? Todavía mantienen niveles de consumo de electricidad relativamente altos o relativamente estables, ¿no? Comparado a lo que se tenía, por ejemplo, en el caso de diciembre, ¿no? Entonces, por ese lado, el principal riesgo es de que si se prolonga, ¿no?, el tema de la conflictividad, nuevamente se afecte un poco al tema de las transferencias, sobre todo canon y regalías que reciben los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y uno observa en realidad cómo es que han evolucionado las transferencias y, por ejemplo, encuentra que en el caso de Ica, ¿no? En el caso de Ica, el inicio de Minajusta ha hecho de que reciban en 2022 alrededor de 1.200 millones de soles no, más, 1.278 millones de soles en Wow. canon y regalías en el 2022. Eso es todo lo que ha recibido ICA en canon y regalías entre el 2016 y el 2021. O sea, 5 años de transferencias las tuviste, digamos, acumulaste en el 2022 por el inicio de una mina. Entonces, ahí te das cuenta del efecto potente que tiene la minería, no solamente en la parte de la producción, que es, digamos, normalmente donde dicen, bueno, pero la minería no genera tanto empleo, no genera eso, no, genera la producción y aparte Sí. también te genera Eh, bastante recaudación que contribuye justamente a que los gobiernos regionales y los gobiernos locales cuenten con los recursos para financiar Y obras. ese es un tema muy importante el que tú citas, Teodoro, porque esto se debería explicar y debería ser un ABC permanente para que las poblaciones, no solamente del ámbito de influencia, sino las poblaciones que están circunscritas dentro de los grandes proyectos de inversión minera, conozcan. Y esto debería ser un acompañamiento permanente. Sabemos que hay un trabajo de relacionamiento de parte de las empresas, pero el Estado también debería, porque me parece que eso es un punto clave. Es un punto clave, efectivamente, y sobre todo es un punto clave que debería llevarnos a la reflexión de cómo es que la ciudadanía cuenta con mecanismos para poder exigirle rendición de cuentas a sus autoridades, Así es. ¿no? Saber, por ejemplo, cuántos kilómetros de carretera construyó en el mes, cuántos hospitales mejoró, cuántos colegios construyó, cuántos colegios, digamos, les dio agua, saneamiento, electricidad, internet, ¿no? Cuántas veredas construyeron. Ese tipo de cosas son las que necesita conocer la población y eso, digamos, una necesidad en el ámbito de cómo funciona, digamos, el relacionamiento entre las comunidades y también sus propias Y autoridades, además ¿no? tenemos ejemplos que saltan a la vista, ¿no? Ustedes que permanentemente a través del Instituto Peruano de Economía están realizando estudios. El caso del distrito de San Marcos, en Ancas, que es el que recibe mayor recaudación, pues sin embargo sus niveles de ejecución de obras en el año es bastante deficiente. Efectivamente, y por ese lado también está un poco las ideas de por dónde deberían ir también las soluciones, ¿no? Así es. Si es un tema de capacidades, hay que brindarle todas las herramientas, tal como está tratando de hacer el MEF, por ejemplo, ¿no? Con estas nuevas gestiones, que es justamente brindarle la oportunidad para que gente especializada, ¿no? Estos cuerpos de gerentes públicos con los que Claro. cuenta Servir, ¿no? La Autoridad Ya. Nacional de Servicio Civil, puedan acompañar todos estos procesos de transferencia y darle continuidad a las obras que al fin y al cabo a la población no le interesa quién las haga. Lo importante, lo que les interesa es de que estén ahí, ¿no? Que se materialicen esos recursos que brinda actividades como la minería, se puedan obviamente traducir en mejores carreteras, mejores colegios, mejores hospitales y sobre todo mayor bienestar de la población, ¿no? Proyectos nuevos a la vista no tenemos. Tenemos proyectos pequeños, tenemos proyectos, por ejemplo, como San Gabriel, ¿no? Que podría de alguna manera evitar de que la inversión minera caiga más fuerte este año. Pero lo que más que nada afectó las perspectivas de inversión minera para el 2023 y el 2024 fue la postergación de Yanacocha Sulfuros. Ese Ah, era, digamos, el proyecto emblemático que debía salir adelante
y que por condiciones externas y por condiciones también evidentemente locales asociadas a la alta conflictividad, la incertidumbre tributaria, la incertidumbre regulatoria, ¿no? Todos esos aspectos llevaron finalmente a que este se posterga hacia el 2024. Y es por eso es que en realidad de que el Banco Central de Reserva anticipa de que entre el 2022 y el 2024 el crecimiento de la inversión minera va a ser negativo, en un contexto en el cual todavía tenemos precios altos, ¿no? Y sobre todo se habla bastante de esta transición energética global, donde el Perú podría tranquilamente posicionarse como uno de los protagonistas, ¿no? Del suministro que necesitan estas economías más grandes para hacer, digamos, su transición hacia energías renovables, ¿no? Ahí el cobre es fundamental y creo de que las oportunidades siempre van a estar ahí. El tema es de que la tenemos que aprovechar, ¿no? Teodoro, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta invitación cada viernes a través de el Instituto Peruano de Economía, ¿no? Y trazar una mirada de lo que significa el ámbito económico en nuestro país. Muy agradecido como siempre. A ti, José. Fue nuestra secuencia Radar Económico a través del Instituto Peruano de Economía. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.